Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video sobre ParaView. En esta ocasión les va a explicar cómo podemos entender los datos en ParaView. Vamos a ver cuál es el modelo de datos, cuáles son los tipos de datos con los cuales contamos en el software. Y bueno, para ello es importante aclarar o recordar, si es que han visto los otros videos, que ParaView trabaja bajo el formato BTK. Esto quiere decir que todo lo que vamos a ver acá, todos los diferentes grupos de objetos de información, pues son propiamente de BTK. Entonces surge la pregunta de por qué es importante, por qué es necesario considerar esto al momento de yo aprender el software de ParaView. La respuesta es la siguiente. Hay diferentes tipos de datos, como vamos a ver a lo largo de este video, los cuales son útiles o no son tan recomendables para trabajar con determinados trabajos. Es decir, para cada trabajo, dígase hacer un renderizado, hacer un gráfico de barras, visualizar una tabla, etcétera, pues habrá un tipo de dato que se ajusta mejor a ese procedimiento que vamos a realizar. Y lo interesante también es saber que nosotros podemos hacer una conversión entre algunos de ellos para pues, buscar que el gasto computacional sea menor, para optimizar tiempos de trabajo, obtener mayores propiedades para personalizar, etcétera. Y bueno, esa es principalmente la importancia de este video. Vamos a explicar primero lo que sería el data object, el cual es el dato principal, el tipo de dato principal con el que va a trabajar el formato BTK. Y este data object puede ser tan sencillo como una grilla o tan complejo como árboles o grafos, lo cual lo vamos a ir viendo poco a poco. Este data object se compone de dos partes importantes, las cuales son la malla y los atributos. Cuando hablamos de la malla, vamos a ver que estas se van a diferenciar principalmente por dos razones. Una va a ser la topología y otra va a ser la geometría con la cual la estamos caracterizando. Esta geometría, pues vamos a ver también que no se configura igualmente en todas las mallas. Vamos a ir viendo cómo se muestran estas mallas desde las más simples hasta las más complejas. Pero primero vamos a explicar en qué consiste entonces una malla. Entonces, una malla está conformada por puntos y celdas. Esto podríamos hacer un símil a lo que vendría siendo una malla de elementos finitos o el CFD. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no son mallas de elementos finitos, son simplemente una configuración de puntos y celdas. Y eso también lo vemos de la siguiente manera. Veamos que esta celda, por ejemplo, la que está con este recuadro verde, se enumera como 1, 2, 4, 5, según los manuales de ParaView. Lo cual pues va en contra de lo que uno encuentra en la teoría del método de los elementos finitos, que la numeración debe ser en sentido antihorario y toda la cosa, ya que ParaView no es un solver, ParaView simplemente es un visualizador, una herramienta para hacer postprocesado y alguna que otra modificación, pero no como tal enfocada en el método de los elementos finitos. Entonces, primer apartado, estas mallas no tienen nada que ver con el método de los elementos finitos. Ya es diferente obviamente que uno la cargue directamente porque lo calculó con el método, etcétera. Entonces, siendo que la malla se constituye principalmente por puntos y celdas, lo que vendrían siendo pues, vértices o elementos, de otra forma, llamándolos así, vamos a ver que sobre estas mallas es que vamos a visualizar la información, es que vamos a hacer la visualización de los resultados que nosotros tengamos. Por lo tanto, toda la información se va a localizar en esos dos elementos, en puntos y en celdas. También vamos a hablar de conectividad. Esta conectividad se entiende como el mapeo que hay desde las celdas a los vértices. Y es que en ParaView no hablamos de líneas, no hablamos de bordes, no hablamos de caras, simplemente de vértices y celdas. Y siendo pues la celda como el elemento más grueso de toda esta malla, vamos a ver más adelante que puede tener diferentes dimensiones, siendo algo como 0D, lo que vendría siendo una especie de punto, hasta llegar a una celda 3D, por así decirlo. También estas mallas se definen por la topología y las coordenadas, como lo mencionaba anteriormente, y estas coordenadas de cada uno de los puntos los vamos a dar de una manera implícita o de una manera explícita, según el tipo de malla con la que estemos trabajando. Ya explicadas las mallas, entonces miremos qué son los atributos. Estos atributos son arreglos de información, los cuales definen valores discretos de un campo sobre la malla. ¿Qué son estos campos? Son simplemente las variables que nosotros hemos calculado previamente en otro software o que tenemos en nuestro código en el que hayamos resuelto algún problema, que pueden ser velocidad, presión, esfuerzos, temperatura, deformaciones, puede ser cualquier cosa que calculemos. Y este campo para View va a entrar a analizar cuáles son las dimensiones que tiene. Si tiene, por ejemplo, una entrada, dos entradas, tres entradas de información, y de esta manera pues encontrar la manera más óptima en la cual se puede visualizar. Entonces, recordemos que habíamos mencionado que puntos y celdas es la estructura principal dentro de ParaView y que la información se va a depositar en ellos. Entonces, vamos a tener Point Centered Data y Cell Centered Data, es decir, atributos definidos en los puntos o atributos definidos en la celda. Cuando tengamos atributos definidos en la celda, nos vamos a topar con que estos van a ser constantes en toda la celda.
y que si los llevamos a un tipo punto, si hacemos una conversión de tipo celda a tipo punto, pues estos se van a obtener mediante una interpolación según pues el formato BTK, o mejor dicho, específicamente según la celda con la cual estemos trabajando, lo cual pues ya es un poco más profundo en temas de explicación, pero bueno, queda ahí de que se puede hacer una conversión entre información de tipo celda e información de tipo punto. Específicamente se podría utilizar el filtro celData to PuntData para hacer esa conversión. Sin embargo, no necesariamente requerimos de una conversión. Puede que en el software con el que hayamos calculado, que es lo más usual, toda la información que traigamos a ParaView ya esté en tipo Point Centered Data. Es cuestión de revisar bien de qué manera se están haciendo los cálculos. Aquí podemos ver entonces en estas dos imágenes lo que mencionaba de que Point Centered Data, cada nodo pues tiene un valor independiente y podemos ver que ParaView puede generar una transición de colores entre ellos, lo que lleva mejor a un mejor entendimiento también de los resultados. Mientras que en la información de tipo celda, cada celda va a tener un valor constante, sin importar que esté una al lado de otra con cambios drásticos de cantidades. Por ejemplo, aquí que puede pasar a cerca de ser el doble en la celda siguiente, lo cual pues da también dificultades al momento de hacer una representación gráfica, de hecho. Algunos términos que debemos tener a consideración antes de mirar cuáles son las mallas con las que contamos en este formato BTK, pues son los siguientes. Vamos a mirar que para definir la geometría de una malla y específicamente para poner las coordenadas de varios de los nodos, o varios de los puntos, perdón, pues se utilizan estos tres arreglos, que son extents, origin y spacing. Cuando hablamos de extents, estamos mirando cuáles son los límites en cada dirección, hasta dónde se está esparciendo el conjunto de datos en determinado eje X, Y o Z, por así decirlo. Aquí tenemos un ejemplo, bueno, tenemos dos ejemplos. A la derecha vemos este cubo verde en el cual vemos que una de sus longitudes en X, por ejemplo, mide A. Entonces, esta longitud en A podríamos decir que se extiende desde un valor de 0 hasta un valor de A-1, o sea, un punto antes de A, dándonos a entender que pues, no necesariamente estamos contando a partir de 1, sino contando a partir de 0. Es un poco complejo de entender, pero si lo miramos con la imagen de la izquierda, podemos ver cómo tenemos un objeto piramidal en el cual hay un marco de puntos o hay un marco como de ejes que nos están indicando hasta dónde estamos conteniendo la información en determinado eje, siempre de una manera cúbica, es decir, en un eje X, Y, Z. Luego tenemos origin, que es la posición del punto con índices 0, 0, 0. Ya vamos a entrar a hablar de qué son estos índices. Simplemente estamos identificando un punto inicial, un punto base, desde el cual vamos a comenzar a contabilizar las coordenadas de todos los demás puntos de nuestra malla. Y está spacing, que es la distancia entre cada punto. Spacing es un arreglo que entra únicamente en las mallas en el cual se ha permitido, la cual pues, generalmente serán mallas rectangulares, con el cual estamos indicando cuál es la distancia que hay entre un punto y otro, entre el punto I, por ejemplo, y el punto I más 1 en Y, el punto I más 1 en X y el punto I más 1 en Z. Esta distancia, pues obviamente puede ser diferente en cada eje coordenado. Entonces, ahora hablando con respecto al índice, y es que en determinadas mallas, esta es una notación que tenemos para representar determinado punto, y la cual es empleada para calcular sus coordenadas. Y podemos ver, por ejemplo, en el caso más sencillo de que tuviéramos una línea, pues que en el índice 0, en i igual a 0, pues tendríamos un punto que estaría representando el origen de las coordenadas, para empezar a marcar las coordenadas de esta línea, por ejemplo. Y luego tenemos este nodo verde, que tiene entonces un índice igual a 3. Entonces en ese punto como tal, vamos a ver que hemos avanzado, por ejemplo, 3 espacios, por así decirlo. No es muy claro en el manual de ParaView cómo se contabilizan estos índices ni cómo se opera bien entre ellos, pero pues bueno, esta es como una pequeña introducción, una manera sencilla de entenderlo desde una dimensión inicial que sería 1D. Y esto nos lleva entonces a hablar del índice plano. Es otro concepto en el cual se habla muy poco en el manual, pero que prácticamente lo que hace es transformar el índice IJK que podemos tener, por ejemplo, en un nodo cualquiera de este cubo verde, que puede tener obviamente sus tres componentes, un índice I, un índice J y otro índice K, simplificarlo en un simple índice plano, o sea, un único valor, el cual hace que el cálculo computacional sea más sencillo. Esta es una técnica de compilación en la cual nosotros vamos a encontrar que una terna de valores pues va a simplificar simplemente en un valor mediante una determinada operación algebraica, también siguiendo en cuenta cuál es la dimensión del objeto. Ahora sí vamos a poder hablar de cuáles son las mallas con las que trabaja el formato BTK. Y la primera que vamos a explicar, la más sencilla de todas, es la grilla rectilínea uniforme o Image Data. Esta es una malla
cuya topología de coordenadas son dadas de manera implícita. Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva qué se refiere con que sean implícitas. Y obviamente, siendo la más sencilla, vamos a ver qué se aplica o que emplea para el cálculo de sus coordenadas, lo que son extents, origins y spacings. Lo mismo que venimos a explicar. Esta es la más eficiente en términos de almacenamiento y con los algoritmos más optimizados, debido pues a que todo es muy uniforme, todo tiene una misma separación. El hecho de que sea uniforme indica eso, que la separación entre de celdas o el tamaño de las celdas es el mismo. Y también vamos a mencionar que sus celdas son todas del mismo tipo. Cuando hablamos que son del mismo tipo nos referimos a que tienen una misma dimensión. Lo que veníamos de mencionar de que no hablamos de lados, ni de bordes, ni nada de eso, es porque las celdas van a tomar una dimensión. En el caso de que sea una dimensión 0D, pues será un simple vértice. En el caso de que sea 1D, será una línea. En el caso de que sea 2D, será un píxel. En el caso de que sea 3D, serán volúmenes. Sin embargo, se siguen llamando celdas. Es como el nombre que se le da en general a todo este conjunto de posibilidades. Luego, en términos de las coordenadas, mencionamos que su topología y coordenadas son implícitas, lo cual nos lleva a decir que las coordenadas serán de esta forma. La coordenada de un nodo, de un punto cualquiera, simplemente será la coordenada de su origen más la operación necesaria para poder realizar esta multiplicación entre el índice y la distancia que hay entre puntos. De tal manera que podríamos pensar de una manera muy simplificada en el ejemplo de la línea que veníamos de ver, que por ejemplo si estamos parados en el punto verde y queremos conocer su coordenada, pues simplemente deberíamos sumarle al índice del punto negro, que es 0, el índice 3, donde está el punto verde, multiplicado por el espaciamiento que hay entre punto y punto, lo cual sería 3 por 2 y llegaremos a este valor de 6. Es una manera muy simple de ver las cosas, que pues obviamente en ParaView siempre llevamos a que esté en 3D. Pero bueno, ahí queda como a tarea de quien quiera profundizar un poco más en este concepto de las coordenadas. Luego está el tema de los índices planos, en el cual mediante una operación, como podemos ver acá, se transforma ese índice IJK de cada uno de los nodos en un único valor, en el índice plano. Luego está la grilla rectilínea. En este caso ya se omite la palabra uniforme, ya que como podemos ver en la imagen, las celdas no son todas del mismo tamaño. Es una topología implícita y de coordenadas semi-implícitas, ya que únicamente empleamos lo que es el arreglo de extents para conocer la expansión de todo el conjunto de datos. Y tenemos unos arrays de memoria en dirección X, Y, Z que nos permiten un mejor ahorro computacional, y además es la manera en la cual se están dando las coordenadas. En este caso las coordenadas ya se están dando en una coordenada X, Y y Z, en base a los índices obviamente. Y estas celdas ocurre igualmente que en la malla anterior, todas son del mismo tipo. Son determinadas por las dimensiones del conjunto de datos, los extents como veníamos de hablar, e igualmente se pueden clasificar desde una celda 0D hasta una celda 3D. Luego tenemos la grilla curvilínea o curvilinear grid. Esta tiene una topología implícita y coordenadas explícitas. Se emplea los extents para determinar cuál será el tipo de celda que vamos a manejar, y también decimos que la posición de cada uno de los vértices de manera explícita está dado por una relación puntos coordenadas. Esa es la manera en la cual se está calculando las coordenadas directamente a partir del índice plano. No es como en los casos anteriores en que el índice plano podía o no podía ser tenido en cuenta para hacer como un cálculo manual de estas coordenadas, sino que aquí directamente necesitamos el índice plano para conocer las coordenadas cartesianas, por así decirlo, de esta grilla curvilínea. Luego tenemos un conjunto de datos RMA o AMR dataset, que viene pues de ser una Adaptive Mesh Refinement, una malla que ha sido refinada con un método adaptativo. Aquí lo que tenemos entonces es una colección de grillas rectangulares agrupadas según incrementos de coeficiente de refinamiento. Esta colección de grillas rectangulares podríamos simplificarlo en que tenemos una grilla completa, la cual en determinadas zonas se está refinando de una manera adaptativa. Sin embargo, sigue siendo parte de la misma malla, aunque vemos que esa segmentación crea como si fueran conjunticos de mallas, crea como si fueran mallas apartes que realmente no lo son. Son solo una malla, la cual está refinada. Y dentro de la complejidad computacional que podrían tener las mallas, encontramos que este conjunto de datos RMA se conoce como un conjunto complejo de datos. Es el único de todos los datos, de todas las mallas que vamos a ver en este video, que cumple con esa condición de ser un dato complejo. Tenemos luego las grillas no estructuradas o unstructured grids en inglés, en el cual la topología y las coordenadas se manejan de manera explícita, ya que no hay un patrón como tal de decir que un nodo se asemeja a este por tal magnitud.
Esto arremete o lleva a que tenga un altísimo consumo de memoria. Es por ello que en el manual de ParaView se recomienda no utilizar este tipo de mallas, a no ser pues que sea necesario para el trabajo que se va a realizar. Hay inclusive filtros los cuales nos permiten transformar estas mallas no estructuradas a mallas que sí lo sean, como es el caso de la siguiente malla que vamos a ver, que es la grilla poligonal. Este polydata, como se conoce también, es una grilla no estructurada que es muy eficiente para realizar renderizados, por lo cual hay filtros que nos llevan de una malla estructurada a también una malla poligonal. Sin embargo, eso no quiere decir que sea la malla perfecta, ya que, como dije al inicio del video, hay funciones en las cuales una malla puede funcionar mejor que otra. Por lo tanto, también hay filtros que nos llevan de una malla poligonal a una malla que no lo sea. En este tipo de malla también encontramos que las celdas van a tener una dimensión. 0D serían vértices o polivértices, 1D serían líneas o polilíneas, y en 3D serían polígonos o franjas triangulares. Luego tenemos lo que son los multibloques. En este caso ya vamos avanzando un poco en la complejidad, aunque sigue siendo un tipo de dato simple. En este multibloque vamos a ver que se constituye como si fuera un árbol de memoria. Un árbol de memoria pues es una estructura de datos en el cual pues la organización ya no es como si fuera una lista donde cada entrada tenía un valor asignado y uno lo podía entender fácilmente como las coordenadas que se van esparciendo en el eje X, en el eje Y o en el eje Z, sino que en este árbol de memoria las cosas ya se vuelven un poco más complejas. Por lo tanto, al que le interese pues es mejor que lo consulte externamente. Estos son conjuntos de datos relacionados ya sea dentro o fuera de ParaView. Aquí lo que vemos es que tenemos un bloque 1 y un bloque 2, o indefinidamente, o bueno, finitamente podemos tener una cantidad de bloques en conjunto. Estos bloques los podemos formar directamente en ParaView mediante el filtro Group Filter, sea la malla que tengamos, podríamos llegar a una malla multibloque, o un tipo de dato multibloque, mejor dicho, o también desde el software en el cual estamos trabajando, o desde el CAD que se tenga, o desde el código en el cual se haya realizado el cálculo, pues indicar directamente que tenemos diferentes bloques de información. También indicar que los nodos pueden tener diferentes atributos entre sí, más que todo como en la interfaz entre bloque y bloque. Luego, terminando ya, bueno, cerrando un poco este sitio de los Object Data, tenemos lo que son los conjuntos multipieza. Estos multipiece dataset agrupan conjuntos de datos simples que hacen parte de un mismo conjunto con los mismos atributos. No se pueden crear internamente en ParaView a comparación de lo que eran los multibloque. Estos sí deben ser extraídos directamente desde el software en el que estemos trabajando y se utilizan para recopilar conjuntos de datos reproducidos por una simulación paralela sin tener que unir las mallas. Esto es simplemente que se va trabajando repetitivamente sobre la misma malla y pues se van guardando dichos atributos específicos. Y a pesar de ser como la última que vemos en esta línea, computacionalmente sigue siendo un conjunto simple de datos. Por último, tenemos lo que serían las tablas, que aunque no pareciera, pues es un tipo de dato que también debemos considerar. Y estas tablas son simplemente información en formato tabular, que están compuestos de filas y de columnas. Los filtros aplicables a una tabla, pues hay que tener en cuenta que también generan tablas en la mayoría de los casos. Sin embargo, hay algunos filtros que nos permitan a nosotros leer información de una tabla y llevarla a que sea una malla estructurada, convirtiendo la información de las celdas a información de puntos mediante filtros como Table to Point y Table to Structural Grid. También mencionar que el hecho de que tengamos una tabla nos implica que podemos cargar en formato de separación de coma, .csv, algún tipo de dato que tengamos, alguna simulación de máquinas, etc. Y con este último tipo de elemento terminaríamos lo que sería este video. Muchas gracias por su atención. En la descripción de este video quedará un link hasta esta diapositiva y estén pendientes a un nuevo video. Muchas gracias nuevamente.